tenemos hoy el honor de tener una vez más al doctor Hugo López-Gatell, como les anunciamos al inicio de este programa. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Caro. Gracias, justo en saludarte a ti y al equipo de la noticiera y a la Igualmente, audiencia. sí, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación una vez más. Doctor, el motivo de esta entrevista del día de hoy, como le habíamos comentado, pues es para platicar sobre un fenómeno que nos está llamando muchísimo la atención. Lo hemos visto sobre todo en redes sociales, ¿no? Y en redes sociales que son de consumo de adolescentes, sobre todo como Instagram, como TikTok, sobre un medicamento que se llama Ozempic. Esto que se ve en redes sociales es que ayuda a la pérdida de peso de una manera muy rápida, algo que pues obviamente llama la atención, porque no es que se busque por esta pérdida de peso por motivos de salud, sino simplemente estéticos. Y lo que tenemos entendido pues es que es un medicamento que está, que sí se usa, pero para personas que tienen diabetes y que se usa en estas cuestiones médicas, y también que ha tenido varias repercusiones, como por ejemplo por su popularidad, pues estas personas que sí necesitan el medicamento pues se han visto afectadas en que se suben los precios o que hay desabasto, y pues sí nos preocupa si hay algunas afectaciones que las personas que están consumiendo por tener esta información en redes sociales pues no sepan implicaciones importantes a su salud. No sé si nos puede por favor hablar sobre esto, este fenómeno, doctor. Con mucho gusto, Caro. Muchas gracias por tratar este tema que considero que es de interés público, sobre todo cuando existe expectativas inducidas por la publicidad comercial que van deformando la percepción de la salud, la percepción de cuáles son los mecanismos más adecuados de modificar para bien la salud, o cuando se propaga, como lo que en este momento relatas, a otras aspiraciones de tipo estético o cosmético. Este medicamento de nombre comercial Ozempic, es el nombre comercial en México y también en Estados Unidos y otros lugares. Genéricamente la fórmula química se llama semaglutida, y esta semaglutida es un producto sintético que se parece a una hormona que se produce en el organismo, específicamente en algunas células del intestino, y que ayuda a que se estimule la fabricación de insulina. Y en su caso, la insulina, esta es mucho más conocida, es la hormona que disminuye el nivel de azúcar en la sangre porque incorpora el azúcar que viene de los alimentos, principalmente, hacia las distintas células del organismo, excepto las del cerebro que no necesitan insulina para incorporar la glucosa. Desde hace unos 20 años empezó la investigación científica de ciencia básica para el desarrollo de este tipo de medicamentos que pretenden simular un proceso natural del cuerpo, que consiste en que cuando se presenta alimento ya en el intestino, después de que lo ingerimos, pasa por el esófago, el estómago y llega al intestino, de manera natural, el organismo, porque ha evolucionado igual que otras especies animales a lo largo de milenios, empieza a liberar esta hormona en su variante natural, y la hormona es un mecanismo para regular el aprovechamiento de la glucosa. Se conoce que las personas que padecen diabetes, en este caso la indicación terapéutica ha sido para diabetes tipo 2, es decir, la diabetes más frecuente de la persona adulta. El problema crítico que presentan, junto con muchísimas alteraciones metabólicas, es la presencia de niveles altos de azúcar en la sangre. Entonces, hace unos 15 o 20 años se empezó a identificar que si se fabricaba una sustancia parecida a la hormona natural, esa sustancia artificialmente administrada al cuerpo podría ayudar a disminuir los niveles de azúcar en la sangre, que es uno de los objetivos principales del tratamiento de las personas con diabetes, en particular diabetes tipo 2. El medicamento, desde luego, pasó distintas pruebas de investigación, ensayos clínicos, ensayos en animales, ensayos clínicos tipo 1, 2 y 3, y finalmente salió al mercado, primero en Estados Unidos, también en Europa, y en México se le dio registro sanitario en 2019,
y es una formulación inyectable, se aplica en forma subcutánea con aplicaciones una vez al mes, con el objetivo de regular la glucosa, disminuir la glucosa, el azúcar en la sangre de las personas con diabetes que no han tenido éxito con el uso de otros medicamentos, y se asume además, así fue como quedó registrado, que es un complemento a el manejo dietético y el ejercicio, que son dos pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes. Ahora, este es el antecedente. ¿Por qué se asocia la idea de usar Ozempic para bajar de peso? Porque ya desde los ensayos clínicos y después en su uso comercial, se identificó que un efecto secundario, inicialmente no planeado, de Ozempic es reducir el peso. Y es esperable que reduzca el peso porque la acción metabólica que tiene esta hormona sintética o análogo sintético de la hormona eh, puede conducir a esta pérdida de grasa en las distintas partes del cuerpo, en el tejido graso intraabdominal, el que está debajo de la piel, en todo el cuerpo. Incluso uno de los efectos secundarios muy característico que se le ha apodado la cara Ozempic es una pérdida de la grasa de la cara. Entonces las personas al empezar a bajar de peso, además, es como si se les encogiera la cara porque se reduce la grasa que está en toda la piel debajo de la cara y se empiezan a hacer como una pasita, se ven como arrugadas, porque pierden rápidamente y de manera artificial y descompensada la grasa que hay en la cara. Pero desde luego pierden grasa hay pérdidas de peso muy importantes que muchas veces tienen consecuencias negativas de desregulación hormonal y de afectación de otros órganos importantísimos como pueden ser los riñones o el hígado, no se diga también las arterias. En resumen, a partir de la investigación de un producto farmacéutico dirigido para el tratamiento de la diabetes y el encontrar sus efectos secundarios, se vio un nicho oportunista desde mi punto de vista de mercado por parte del laboratorio fabricante de Ozempic, y el que tiene la patente es un laboratorio danés que se llama Novo Nordisk, y entonces empezó a ver la oportunidad comercial de usarlo con otros propósitos. En el caso mexicano, Novo Nordisk, empresa danesa, registró primero el Ozempic, 2 años después registró otra forma de presentación de Ozempic que tiene otro nombre, con tabletas, y después un tercer medicamento que registró en 2023, que también es inyectable, y lo registró ya para el uso médico de pérdida de peso. Ahora, esa sería la dimensión médica si consideramos que una persona tiene un exceso de peso por sobreabundancia de tejido graso y que ha sido valorado por el profesional de la salud, quien, de acuerdo a una valoración de riesgo y de beneficio, decide usar por un tiempo muy corto y como un complemento de otras intervenciones terapéuticas. La más importante, absolutamente más importante, sería la regulación de la calidad y cantidad de los alimentos que consumimos. Y ahí tendría cierta aplicación el uso de este tipo de medicamentos, Ozempic o las otras marcas comerciales de la misma sustancia. Desafortunadamente, y esto es casi un ejemplo del libro de texto, de las monstruosidades que ocurren en la medicina comercial o la medicina que está gobernada, impulsada, estimulada por los intereses comerciales de la poderosísima y gran, de enorme dimensión, industria farmacéutica. En este caso específico, este laboratorio danés, pero es el comportamiento que tienen todas las empresas farmacéuticas en el mundo. Empezar a empujar por un uso comercial, un uso desmedido, no importa qué, por qué, cuándo, cómo, qué tan regulado, vamos, que empiecen a usarlo. Y muy rápidamente, ante una aspiración de tipo estético que empieza a ocurrir particularmente en personas jóvenes, empieza a escapar a cualquier tipo de racionalidad médica o racionalidad de salud pública y se empieza a usar y permea al mercado negro. En 2023, la COFEPRIS, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios de México, emitió una alerta que hacía eco a una alerta mundial
porque había una falsificación de Ozempic, que no fabricaba el laboratorio que tiene la patente, sino quién sabe quién, y se distribuyó en el mercado negro mundial. Esto fue masivo, no son 2 cajas, 5 cajas, fueron numerosos lotes, toneladas del medicamento que fueron distribuidas a nivel mundial y desde luego empezaron a ser distribuidas. No me sorprendería, tampoco puedo acusar de ello porque no tengo evidencia, simplemente digo, no me sorprendería que esa rápida divulgación en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, sea también estimulada con intenciones comerciales, ya sea para el producto pirata de estos falsificadores, traficantes de productos piratas, o bien para el producto legítimo, el producto con registro sanitario y propiedad comercial por parte de la propia empresa fabricante. Insisto, no puedo acusar de ello, pues no tengo evidencia, pero hay fenómenos donde se estimula el mercado negro o el mercado no regulado por las propias compañías que se vuelven beneficiadas con la venta masiva. El producto es muy caro, cuesta en las farmacias alrededor de 4,000 pesos por la inyección mensual. Las pastillas, que son la otra marca del producto, cuestan cerca de 500 pesos una caja que dura un mes, aunque se usan en dosis mayores y entonces acabarían costando prácticamente lo mismo. En resumen, este estímulo de uso de un medicamento con propósitos de reducir peso, haciendo a un lado lo que se sabe científicamente que es el exceso de peso, es un grave, enorme problema de salud pública en México y en el mundo. En México es uno de los países más afectados. Está impulsado por la comida y la bebida chatarra, como lo hemos comentado aquí en otros espacios en múltiples ocasiones. Y lo que sería absolutamente grotesco es que en algún momento se empezara a optar por dar tratamiento médico a la obesidad o al sobrepeso de las personas en lo individual, multiplicándolas por los millones de personas que tienen este problema de salud, como una alternativa a las soluciones de raíz de la salud pública. Haciendo una metáfora, esto sería como si tenemos un problema en la vivienda, tenemos infiltración de la lluvia, de la humedad en el techo, hay goteras, hay marcas de hongos, señales de humedad crónica en el techo, y en vez de resolver con una reparación profunda y una impermeabilización adecuada, lo que se hace es que se da una pintadita, 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, hasta que está completamente corroída la losa del techo y un día se nos viene encima totalmente destruida. Es un análogo un poco forzado, pero es justo el problema que podría ocurrir si se empieza a desviar la atención hacia el uso de medicamentos para resolver un grave problema de salud pública cuya raíz es la abundancia de comida chatarra y la presencia por demás extensa que tiene en la dieta de las personas mexicanas. Ok. Doctor, en este mismo contexto, haciendo una búsqueda un poco rápida y también con este propósito de qué información es la que tenemos como más a la mano, ¿no? Cuando cualquier persona empieza a buscar estas referencias sobre este medicamento, encontramos también algunas publicaciones, pero que precisamente son de revistas para nada médicas. No sé si ahorita podemos ver solamente como la portada, por ejemplo, como Cosmopolitan, que lo pone pues casi como un asunto de farándula. También en Hola, que lo relaciona incluso con estas cuestiones de fertilidad, ¿no? Aquí estamos, o sea, en lugar como de siquiera, bueno, claro, probablemente Cosmopolitan no va a hacer un cuestionamiento como a nivel médico, pero acá, ¿no? Si es posible prevenir la cara de Ozempic, ¿no? Que ahorita usted nos contaba. Claro. Y de Hola, que hace esta cuestión del milagro de si tiene que ver algo con la fertilidad. Bueno, todo esto como con esta referencia que pensamos si podemos profundizar un poquito en compartir con nuestra audiencia si consumir un medicamento que, o sea, sí, como yo entiendo y también por lo que usted nos ha referido, es que, bueno, es digamos como una alternativa, pero acompañada, si fuera en todo caso, con un médico y también con otras conductas de fondo que tendrían que ser, pues esto, ¿no? El ejercicio, la comida.
tendría, digamos, como algún sentido que las personas que no necesitan un medicamento consuman esto, y si podemos también hacer pues una reflexión sobre esto que sucede con quienes sí necesitarían, por ejemplo, las personas con diabetes que sí necesitarían este medicamento, y si el fondo, que es quizá esta cuestión de la obesidad, bueno, usted ya nos explicó que sería como solamente la superficie, pero ¿cómo podemos, y si tenemos toda esta información que parece muy superficial a la mano, cómo podemos informarnos mejor? Pues, o sea, tener algo más confiable en lo que poder basar y cuestionar también este tipo de, pues, tendencias que están ocurriendo. Yo diría que como principio general, un elemento de seguridad sobre el uso de medicamentos está en dos cosas. La primera es pensar si el problema de salud o el problema percibido de salud es consecuencia de un comportamiento vital que podemos modificar. Por ejemplo, la alimentación, mejorar la calidad en el contenido de los nutrimentos, en la cantidad de los nutrimentos, en la frecuencia de los nutrimentos, en el consumo de agua, en la realización de ejercicio, etcétera. Si podemos hacerlo de esa manera y se nos está presentando como alternativa a una conducta saludable que por milenios la humanidad ha identificado como saludable, realizar ejercicio, consumir agua, consumir cantidades moderadas de alimento, consumir alimentos naturales. Si la alternativa es un producto químico, casi que es una señal inmediata de sentido común, de racionalidad básica, de que es una falsa puerta, es una alternativa en contra de lo que es profundo y natural como generador de salud. Y la otra es un poco más pragmática y es pensar, los medicamentos están hechos principalmente para que los prescriban las personas especializadas en la medicina, las médicas, los médicos, el personal de salud que tiene una licencia, una cédula profesional y que ha estudiado, está obligado a estudiar los beneficios, las limitaciones, los riesgos, los efectos secundarios, las consecuencias, cómo atenderlas, cómo prevenirlas, etcétera. En otras palabras, este abuso inducido por la propia industria farmacéutica en la disponibilidad de medicamentos, que siempre busca escapar todo esquema de regulación científica, técnica, sanitaria, es el monstruo del monstruo. Tenemos ya la monstruosa industria agroalimentaria que nos está envenenando al por mayor. Ya hemos comentado aquí, 8 de cada 10 personas adultas, 8 de cada 10, es decir, solo se salvan 2 personas adultas en México, 8 de cada 10 padecen obesidad y sobrepeso. Imagínense si eso significa que en México, que tenemos 130 millones de habitantes, cerca de 95 millones tendrían que estar tomando medicamentos, porque primero fueron envenenadas con los productos procesados, los productos ultraprocesados que han ido reemplazando ya en más de un tercio a la comida natural. Y ahora que estamos intoxicados, buscamos otro veneno que parece el antídoto del veneno, pero que en sí mismo se vuelve un veneno. Y al rato viene la cara de Ozempic o el trastorno metabólico de Ozempic o las distintas complicaciones que tiene Ozempic, y entonces hay que traer otro antídoto para que sea el antídoto de un veneno que es venenoso, pero es antídoto contra otro veneno. Se vuelve completamente absurdo, grotesco, ¿no? Pensemos también, por supuesto, en lo que implica en términos financieros, monetarios, el gasto de una familia, el gasto de una persona, y la respuesta de sentido común enseguida ilumina el camino. Vamos a estar pagando y pagando y pagando por el veneno, el contraveneno, el veneno, el contraveneno, o mejor pagamos menos y comemos saludablemente, y entonces no necesitamos el contraveneno del contraveneno. Es un poco de sentido común. Pero, insisto, desafortunadamente, la poderosa industria, todas estas industrias, tanto la alimentaria, agroalimentaria como la farmacéutica, están asociadas con otra enorme industria que es la de la publicidad.
Estas revistas, Cosmopolitan, Vanidades, Hola, todas estas revistas un poco basura, TV Notas, todas estas relacionadas también con las televisoras, las propias televisoras, los contenidos de sus programas, no solamente la publicidad que se les contrata, sino el contenido de los propios programas, estos programas que les llaman programas de revista, son programas de frivolidad, de chismes y otras cosas superficiales, llevan también esquemas de publicidad porque las personas empiezan a querer imitar a la llamada artista, hombre, mujer, la presentadora de televisión, y entonces son esquemas muy complejos de publicidad. Las redes sociales, por supuesto, abiertas a cualquier contenido, terminan siendo también unos grandes expansores como negocio, son sumamente redituables para los propietarios de las propias redes. Ahí están los poderosos oligarcas de Estados Unidos, Elon Musk y el dueño de Meta y demás, pero también la publicidad que les es contratada, a veces de manera muy abierta y muy formal y muy directa por las industrias, y a veces con los famosos influencers, que son un mecanismo también de penetración en la conciencia pública. Ese sería mi comentario. Ok, y finalmente, doctor, ¿qué podríamos hacer? Digo, a lo mejor lo que a nosotros nos pareció como un punto muy relevante es precisamente en las redes, donde por lo general estas redes, ¿no? Como en TikTok, hace ratito estábamos leyendo que se estiman como unas 600 millones de reproducciones en TikTok solamente sobre este tema. A mí me ha tocado ver, o sea, me salen así, y personas que tienen como o sea, muchos seguidores y seguidoras, y hablan como de esta manera, casi como recomendándolo, pues, ¿no? Como bien dice, pues sí, no podemos afirmar si hay detrás como un contrato que pues les haga publicitarlo, pero de que lo hablan y que lo promocionan y que son personas con mucha influencia entre personas, pues eso, adolescentes, jóvenes, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para prevenirnos? Y también viendo que la información que está y que podría advertir de los riesgos, pues tampoco es muy, digamos, pues accesible, ¿no? Probablemente en una búsqueda más especializada, más médica, podríamos entenderlo, pero parece que es como muy fuerte el fenómeno. Como le decíamos, parece que también ya habían como ciertos registros de que en algunas farmacias este medicamento ya tiene falta de distribución por esta misma cuestión de que se ha vuelto popular. Entonces, parece que hay muy poca información. Entonces, si nos podría ahí dar algunos tips de cómo cómo acercarnos a quién, a dónde, cómo, para estar más informados de este y de otros fenómenos que de pronto pueden surgir en redes sociales, de estos productos milagro, ¿no? Que ahorita, por lo que usted decía también de estas conductas, por ejemplo, en canales de televisión, pues no es algo nuevo. Por mucho tiempo han tenido pues esta manera de presentar productos milagros sin que haya una regulación al respecto. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer en esta parte, doctor? Sí, yo pienso que me gustaría antes de referirme a qué puede hacer la persona en lo individual o con su familia, con sus amistades, con su comunidad, sí declarar con importante preocupación que el Estado mexicano necesita desarrollar todavía muchas capacidades y necesita una mayor dedicación y voluntad, que es no solo técnica o administrativa, sino es política, para incidir en estos grandes problemas sociales. El sexenio pasado, el próximo pasado, con el presidente López Obrador y con la muy buena actuación de quien fue titular de COFEPRIS, el doctor Alejandro Sbarch, quien hoy es el director del IMSS Bienestar, emprendimos campañas importantes de posicionamiento en la narrativa pública del riesgo que implican estos productos milagro. El producto milagro, para quien nunca había escuchado el término o sí lo había escuchado, pero no sabe qué significa, no es una marca específica de productos farmacéuticos o alimentarios, es un apodo que socialmente se le da a estos productos que mágicamente prometen curarlo todo. Si uno tiene sobrepeso, lo adelgazan; si uno tiene bajo peso, lo suben; si uno está feo, lo hacen guapo; si uno se está quedando pelón, le dan pelo. Entonces parecen productos mágicos, por eso el apodo de milagro, y difícilmente existen en la realidad. Lo más probable es que se trata de un engaño, de una trampa comercial disfrazada de producto tecnológico de uso farmacéutico o de uso nutrimental. También hay muchos nutrimentos industrializados
que se plantean como grandes soluciones a la salud. La campaña en su momento se orientó a no llamarles productos milagro y tratar de permear el apodo verdadero, que es productos engaño, y había una campaña de Cofepris al respecto. Sin embargo, el tamaño del adversario de la salud, el adversario del bienestar, o los múltiples adversarios de la salud y el bienestar, que es la industria farmacéutica, sus intermediarios, sus comercializadores, la industria de la publicidad, la agroindustria, la industria alimentaria, todos estos poderes económicos que terminan en productos de consumo humano generalizado y su publicidad, son mucho más poderosos de lo que puede hacer una agencia gubernamental en forma aislada. Y no basta con tratar de persuadir o tratar de informar o tratar de cambiar las narrativas sociales de manera puntual con spots de televisión o de radio, porque por cada uno que pueda hacer el gobierno hay 100 o 300 que hace la industria y los permea a través de los canales con concesiones públicas de radio y televisión o con autorizaciones de tiraje en la prensa escrita y en las revistas. Entonces, a lo que voy es que considero que se necesita, dado el tamaño y la gravedad de los daños que causan estos sistemas económicos, se necesitan decisiones políticas del más alto nivel, decisiones de Estado, para hacer uso de todos los recursos legales que tiene el Estado y entonces poner límites a este abuso que viene ya de muchas décadas y que se fue cultivando durante los sexenios recientes, que siempre tenían como mantra que había que favorecer al mercado. Y el mercado no es otra cosa que estos monstruosos grupos de interés globales y algunos nacionales que han estado dañando la salud, el derecho a la información, a la niñez y a la adolescencia, etcétera, ¿no? Entonces pienso que falta mucho. Algunos puntos clave sería que a través del Sistema Federal Sanitario y la Cofepris se establecieran ya de manera inmediata y diligente nuevos cambios a los reglamentos. Hay un reglamento de la Ley General de Salud que se llama Reglamento de Control Sanitario de la Publicidad. Y es un reglamento que requiere cambios profundos. Algunos los dejamos propuestos en el sexenio pasado y no han sido implementados, que tienen que ver con la publicidad de la comida chatarra, pero también la publicidad de los medicamentos o de los complementos nutricionales comerciales que suelen ser productos engaño. También en la parte de la regulación de prensa escrita y de revistas y demás, que tienen regulación por parte de la Secretaría de Gobernación, no se diga telecomunicaciones, ahora que se está haciendo modificaciones a la ley de telecomunicaciones, deberían incorporarse también algunos controles inmediatos y profundos de la exigencia de veracidad a la que están ya obligados por ley, aun cuando no se hagan cambios, pero habría que pulirlo para que sea más explícito. Están obligados los concesionarios de radio y televisión. Y en el caso de las redes sociales o las transmisiones vía streaming, habría que elaborar también legislación, normatividad para tener este tipo de controles. Y por último, desde luego le corresponde al Sistema Federal Sanitario, a la Comisión de Operación Sanitaria de Cofepris y todo el Sistema Federal Sanitario, le corresponde la vigilancia de las prácticas comerciales en farmacias, y estoy convencido porque lo conozco por experiencia directa, las farmacias son omisas y no solo pequeñas farmacias de propiedad familiar, sino las grandes farmacias de cadena que proliferan además como hongos de lluvia, son muy omisas en sus prácticas de control sobre qué pueden vender, con qué receta, a quién se lo venden, etcétera. Y sigue siendo un gran problema porque el Estado no tiene todavía desarrollada la capacidad de vigilancia apropiada. Ok. Pues doctor, de verdad le agradecemos muchísimo su claridad, como siempre, la oportunidad de platicar con usted. Si me permite solo leer algunos de los mensajes que nos manda nuestra audiencia. Aquí Xochitl nos escribe: qué gusto escuchar al doctor Gatell. Mario Herrera dice: doctor López-Gatell, gran invitado hoy al Averno. Lulu Telles dice: qué peligroso es este tipo de medicamentos. Leonor Guerrero nos dice: excelente invitado, saludos al doctor Gatell, gracias por la información. Aquí doctor Gatell, una banderita de México y
Dicen acá también Lilia, dice, para reducir peso, cambiar hábitos alimenticios, hacer ejercicio, nada de medicamentos. Gary Remler nos escribe, ¿qué profesionales tan capaces, necesarios y transparentes como el doctor López-Gatell no ocupa actualmente un puesto público es una lamentable privación para el país? Nos dicen por acá. Y Max Montana nos escribe, el 70% del mexicano cuando lo tratas de educar en la salud, de no comer comida chatarra o de no consumir Coca-Cola, lo ofendes mucho y te suele decir, es mi dinero y hago lo que yo quiero, es lo típico. Acá Estrellita Marinera nos manda buenos días. Y acá también Jorge nos dice, por su honestidad intelectual no está en el actual gabinete. Nos escriben. Gracias, Jorge. No sé si quiera comentar alguna cosa más antes de terminar, doctor. Pues solo agregaría una nota de esperanza. A veces en mis comentarios efectivamente suelo ser crítico a partir de mi análisis de la realidad. Y uno encuentra panoramas desoladores. Ayer tuve el gusto de estar en la Feria del Libro en Nezahualcóyotl, con el grupo de la Brigada para Leer en Libertad. Por cierto, aprovecho para invitarles a asistir a esta magnífica Feria del Libro que está de aquí al sábado en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. Y justamente comentábamos sobre estos temas de la alimentación y el papel de estos grandes poderes económicos. Entonces, el panorama desolador, el panorama a veces angustiante es encontrar poderes económicos globales con sus representaciones nacionales sumamente fuertes que avasallan a los poderes legítimos emanados de la soberanía de los pueblos. Es obvio que en México, por virtud de la Constitución y de la historia, el gobierno debe atender a los intereses que le manda el pueblo, porque el que gobierna es el pueblo a través de la representación en el gobierno. Por supuesto, a lo largo de la historia mexicana, particularmente los gobiernos neoliberales del 82 hasta el 2018, hicieron caso omiso a esto y se dedicaron a proteger los intereses de esos poderes económicos. El presidente López Obrador en su momento fue muy enfático, recordarán desde su toma de posesión, y dijo que el objetivo principal de la transformación era separar al poder político del económico, para que el poder político pudiera atender sus obligaciones de promover, proteger y defender el interés general, el interés público. Termino ese comentario en la parte áspera de la realidad para conectarlo con la nota positiva que ayer justo en esta feria del libro comentaba con las personas que estaban ahí. Ante fenómenos globales y nacionales masivos, avasalladores, pienso que hay una luz de esperanza en la organización comunitaria. Uno a veces no puede resolver el mundo, pero sí puede resolver lo que ocurre en su casa, en su cuadra, en su colonia. Solo, no. Uniéndose con vecinas, vecinos, parientes, desconocidos y demás. Ir creando es como una bola de nieve que a través de la palabra, desde luego si la palabra es sincera y honesta y se empeña con responsabilidad, uno va creando conciencia y uno va alimentando y va venciendo resistencias. Efectivamente, ante esto de la alimentación, por ser un problema tan grande, la gente suele tener resistencias a los cambios de actitud o de conducta, pero si este asunto se conversa, se discute, se analiza, uno va teniendo efectos positivos. Y llega un momento en que los efectos son tan grandes que logran cambiar fenómenos aparentemente inalcanzables. Y para poner una nota ilustrativa, cuando empezó el nuevo gobierno de Estados Unidos, el 20 de enero de este año, la comunidad migrante mexicana, sobre todo en California, organizaron un boicot a la Coca-Cola, que duró cerca de 2 semanas. Y fue un boicot, simplemente dijeron, no consumas Coca-Cola. Y se propagó entre esta maravillosa comunidad de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos y dejaron de comprar Coca-Cola. Le causaron un estrago económico importantísimo y un susto. Y muchas otras luchas sociales han acudido a estos fenómenos de sabotaje, de boicot respetuoso, es un sabotaje no violento, simplemente me abstengo de ser parte de estas monstruosidades de economías tóxicas que nos están dañando a todas y todos. Entonces, pensar en esas alternativas, aunque sea localmente, y empezar a propagar, y no ser cómplices de estas industrias del veneno
que están articuladas para seguir lucrando y seguir dañando. Claro. Pues doctor, le agradecemos mucho y también pensamos que precisamente también es importante tener voces de especialistas, ¿no? Como usted, que puede aclararnos de pronto lo que hemos platicado también otras veces, ¿no? Estos sistemas mediáticos también hacen que pues tengamos falta de información en general, como las personas, ¿no? Como la audiencia, y el tener voces que finalmente pues siempre, pese a lo que ocurra, pues se pone enfrente, ¿no? A estos intereses, pues consideramos algo muy, muy valioso, precisamente también en la semana que estábamos a propósito, ¿no? De lo que se habló en la conferencia de prensa mañanera, de este nuevo enfoque que se dio en el sexenio pasado sobre las farmacéuticas, ¿no? Y también pues recordamos del papel que usted ha jugado, que jugó en ese momento. Y pues eso, ¿no? Ya para terminar, déjeme nada más, para no dejar también aquí a la audiencia los mensajes que le están poniendo, si me permite, rapidísimo. Por supuesto, claro Acá que sí. también le escriben saludos al doctor Gatell, que no deja su esfuerzo por los cambios para mejorar nuestro país, comprometido siempre. Acá también Fernando Santillán le manda saludos. Cecilia Castañeda dice lujo de invitado. Dice Jorge Álvarez, bien por el noticiario, bien que no filtren los comentarios. Gracias. Adelita nos dice, lo extrañamos mucho, doctor Hugo López Gatell, necesitamos gente como usted que nos digan la verdad. Irmalú también le manda saludos. Pues bueno, doctor, le agradecemos de verdad muchísimo este tiempo, siempre su claridad y la verdad también siempre, pues esto, ¿no? El hablarnos de una manera también clara, siempre dejarnos también con una cuestión de esperanza de qué podemos hacer y sobre todo, pues el también enfrentar esto que a veces es difícil, ¿no? O que pocas personas hablan y el enfrentar pues también estos intereses que pueden venir de muchos lados, pero el estar continuamente hablando de esto y tener siempre también esta visión como comunitaria y de que hay una esperanza para continuar con todo esto. Claro. Muchísimas gracias, doctor, le agradecemos y ojalá, pues le seguiremos dando lata eventualmente, ojalá nos permita mantener la comunicación. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Pues bueno, así esta información, díganos qué piensan, díganos si han escuchado de este medicamento que como les decimos, pues en redes sociales está y en estas revistas que se llaman como revistas del corazón, revistas de sociales, qué tanto ustedes han visto, han escuchado y sobre todo si también han escuchado pues la parte de los efectos y los efectos secundarios que pueden causar, cuéntenos todo esto. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.